Buenas tardes tengan todos ustedes desde el lugar donde nos sigan, esperando que se encuentren muy bien de salud, ustedes y sus familiares. Muy bien, pues hemos tenido un pequeño contratiempo para iniciar, pero ya estamos aquí, listos para comenzar con este nuevo curso. Espero y ya hayan visto el curso anterior sobre desarrollo de interfaces gráficas, aplicado pues a un problema para em, desarrollar un programa que nos permita calcular las etapas de equilibrio utilizando el método McKay-Thiel de un sistema binario. Espero que también ya lo hayan seguido y pues para que vean eh, las ventajas que tiene Python. Muy bien, y hablando de Python pues vamos a comenzar un poco con eso. Vamos a ver nuestras diapositivas. Como vemos, el curso se llama Desarrollo de algoritmo computacional para cálculo de etapas ideales y reales de un compresor. Es traído a ustedes por Consultoría Académica para Ingeniería Química desde la Ciudad de México. En esta primera sesión, porque van a ser varias, no es la única que va a haber, pues el desarrollo de este algoritmo pues tiene su grado de complejidad. Por ello, pues necesitamos de varias sesiones. En esta primera sesión vamos a entender un poco qué es Python. Quizá algunos de ustedes ya han leído un poco de Python. Habrá algunas personas que nunca han escuchado de él. ¿Por qué? Pues en la gran mayoría como ingenieros químicos, o al menos donde yo conozco, pues no nos acercamos tanto a la programación.
Entonces me gustaría iniciar pues explicando qué es Python. Después nos vamos a ir a una definición preliminar de algoritmo para cálculo de etapas de compresión. Así que comencemos. Python. Bueno, Python es un lenguaje de programación de alto nivel y de código libre. ¿Qué quiere decir que es de alto nivel? Bueno, pues que su curva de aprendizaje, la manera de entenderlo respecto a nuestro lenguaje común y el lenguaje de Python, pues es muy similar y se puede aprender fácilmente. Código libre es que pues no tenemos la necesidad de pagar por utilizarlo. También otra ventaja es que es un lenguaje de programación multiplataforma. Eso quiere decir que podemos ejecutarlo tanto en Linux como en Windows y en las computadoras de Apple. Simplemente debemos de tener la misma versión de Python en esos diferentes sistemas operativos. Y tiene una biblioteca estándar con gran cantidad de módulos que se pueden utilizar. En un momento les voy a comentar algunos de ellos. Y también se pueden descargar módulos creados por otros usuarios para aumentar las funciones de la biblioteca. Eso es una función muy importante, algo muy útil que tenemos de Python, que hay una gran comunidad que está desarrollando distintas bibliotecas o módulos, como ustedes quieran llamarles, para pues distintas aplicaciones. Entre ellas pues hay muchos módulos que se pueden utilizar dentro de la ingeniería química o en las ingenierías en general. Vamos a ver los módulos principales o los que más se utilizan o utilizo yo por lo menos. El primer módulo es el módulo matemático, módulo mat, que contiene funciones para realizar operaciones matemáticas. Después de eso nos vamos al módulo NumPy, que es un módulo con funciones para operaciones con vectores y matrices. Tenemos el módulo que se llama SciPy, que es un módulo que proporciona muchas rutinas numéricas fáciles de usar y eficientes, como las rutinas para la integración y optimización numérica. Ahí podemos ver ejemplos de módulos. Vamos a ver otros más. Tenemos este que es muy útil, que se llama Matplotlib, que es una biblioteca para generar gráficos a partir de datos contenidos en listas o vectores en el lenguaje de programación Python y su extensión matemática NumPy. Matplotlib, en mi experiencia, pues es muy útil y nos permite crear gráficos de una manera pues muy amplia, muy diversa. Nos da muchas opciones para personalizar los gráficos. Y SymPy, que es una biblioteca en Python para operaciones de matemática simbólica, donde podemos resolver desde problemas de álgebra hasta ecuaciones diferenciales. Perfecto. Entonces estos son algunos de los módulos que se utilizan de Python. Voy a regresar por si alguien gusta anotarlos en este momento para no tener que ver el video de nuevo. Es NumPy, es SciPy. El módulo mat, pues ese ya lo trae preinstalado Python desde que lo abrimos, es una biblioteca estándar. Matplotlib y SymPy. Esos son los módulos interesantes, aunque hay muchísimos más. Perfecto. Bueno, vamos a ver un poco de las estadísticas de búsqueda y popularidad de lenguajes de programación. Esto es hasta octubre de 2018. No pude encontrar unas estadísticas más actuales, pero pues aquí indica que Python es uno de los lenguajes más buscados y más populares y pues va a la alza. Bien, aquí quiero hacer un paréntesis, pues el lenguaje que vamos a utilizar para programar nuestro algoritmo va a ser Python. Quienes no hayan visto el curso anterior, en la primera sesión yo indico cómo se instala Python, cómo instalar las bibliotecas. Entonces, ahí en la descripción de este video, de esta transmisión en vivo, les estoy dejando el enlace a mi canal de YouTube para que vayan ahí y vean cómo instalar Python, quienes no lo tengan instalado. Bien. Ok. Entonces, vamos a ir aquí con las ecuaciones para cálculo de condiciones de operación de compresores reciprocantes de tipo pistón. Ese es el tipo de compresor que vamos a abordar en este curso.
Y en esta sesión pues vamos a revisar las ecuaciones, porque es necesario revisar las ecuaciones para entender qué pasos y posteriormente generar el algoritmo para poder programarlo. Entonces vamos a ir a nuestro pizarrón. Y pues a manera de ejemplificar esto, no voy a resolver el problema, simplemente ejemplificar, vamos a leer este problema, donde dice: se desea comprimir 29.475 pies cúbicos de propileno de 20 sig a una temperatura de 180 grados Fahrenheit a 600 sig. Considere que la caída de temperatura o el cambio de temperatura entre cada etapa va a ser de 30 grados Fahrenheit. La caída de presión va a ser de 3 sig. ¿Y qué nos pide este problema? Bueno, vamos a calcular el número de etapas, las condiciones interetapa, el trabajo de compresión y la potencia real si la eficiencia es del 85%. Bien, entonces este es un problema clásico, un problema general que nos podemos encontrar. Y vamos a revisar cada una de las ecuaciones para resolver estos incisos. Lo primero que tenemos que obtener es la razón de compresión. La razón de compresión va a venir dada por la presión de descarga que queremos obtener y la presión de succión. Cabe destacar que la presión aquí se debe de dar como una presión absoluta. En el caso de aquí en la Ciudad de México, pues a nuestra presión normal que tenemos, 20 y 600 respectivamente, le tendríamos que sumar 11.3. O en el caso estándar, pues sumarle 14.7 para tener nuestra presión absoluta. Después de esto vamos a calcular las etapas. Las etapas se calculan sacando la raíz enésima que va a estar delimitada dentro de estos rangos. Este es un criterio de diseño. Vamos a obtener la razón de compresión y vamos a elegir cualquiera de estos rangos dependiendo de cuántas etapas queramos que tenga nuestro diseño. Si queremos minimizarlas, que siempre es lo ideal, que las etapas pues sean lo menos posibles o las menos posibles. Muy bien. Una vez que ya tenemos el valor donde la razón de compresión o la raíz de la razón de compresión está dentro de alguno de estos intervalos, n va a ser el número de etapas. Ahí ya hemos calculado el primer inciso. Ahora vamos a ir al inciso B, que es el calcular las condiciones interetapa. Bueno, vamos a tener dos casos, el caso ideal y el caso real. Como siempre, pues el caso ideal es el más sencillo, donde no vamos a considerar la caída de presión ni el cambio de temperatura. Simplemente vamos a ir calculando la presión de descarga a la salida de cada etapa de compresión, pues obteniendo la raíz de la razón de compresión multiplicada por la presión de succión de cada etapa. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir con nuestro caso real, que es el que nos interesa. Para nuestro caso real, sí vamos a considerar la caída de presión y el cambio de temperatura, donde la presión de descarga de cualquiera de las etapas va a ser la presión de descarga inicial y vamos a dividir nuestra caída de presión sobre 2 y lo vamos a sumar. Lo mismo, casi lo mismo, para nuestra presión de succión
de la etapa I real. Solo que en este caso vamos a restar. Y con delta T vamos a realizar lo siguiente. La temperatura de succión va a ser la temperatura de succión anterior menos el cambio de temperatura. ¿Ok? Voy a dejar aquí un momento esto para que puedan revisar ustedes las ecuaciones. Muy bien. A continuación, vamos a calcular el trabajo de compresión. Y el trabajo de compresión se va a calcular de la siguiente manera. Vamos a tomar nuestra presión de succión y vamos a conocer un nuevo exponente que se llama exponente politrópico, o mejor dicho, una relación que es la siguiente. Va a ser gamma o K, así se encuentra en la literatura, que va a ser la relación entre Cp y Cv. Este factor viene en tablas que más adelante les voy a proporcionar, pero en el caso de mezclas o en el caso de que no venga nuestro componente, pues se puede calcular. Si ustedes conocen, pues hay tablas donde con las ecuaciones para calcular la capacidad calorífica molar, ya sea para un componente puro o para una mezcla, pues donde vamos a involucrar la fracción molar. Aquí hago un paréntesis. En este curso, al menos para este algoritmo que vamos a desarrollar, no lo vamos a utilizar para mezclas, vamos a dejarlo para componentes puros, solamente por el momento. Entonces vamos a regresar a nuestra ecuación. Tenemos la presión de succión por este factor. Luego, el factor de la relación entre Cp y Cv menos 1. Y aquí va a entrar otra propiedad importante que va a ser la densidad. Esa densidad de nuestro componente va a estar dada a la entrada del compresor, es decir, a estas condiciones: a 20 libras fuerza por pulgada cuadrada y a 180 grados Fahrenheit. A esas condiciones. ¿Y cómo vamos a calcular la densidad? Bueno, algunos, si recuerdan de termodinámica o de sus clases, pues se tiene una carta donde se puede obtener Z, y a partir de Z se puede obtener la densidad. Más adelante les voy a proporcionar esa carta, si ustedes no la tienen, para poder obtener la densidad. Después de esto, vamos a calcular la razón de compresión. Y como pueden ver, aquí hay varias razones de compresión. En un momento les voy a explicar en un dibujo cuando terminemos estos incisos para que quede un poco más claro. La cuestión es que aquí vamos a repetir este cálculo. La razón de compresión, 1 menos 1 sobre el factor de Cp sobre Cv, y al final le vamos a restar el número de etapas. Y finalmente vamos a calcular la potencia real del compresor. Para ello, pues primero tenemos que calcular el caudal real. El caudal real, ¿cómo se va a calcular? Pues va a ser el caudal que nos están proporcionando la presión estándar y la presión de entrada absoluta multiplicado por 460 más la temperatura de entrada entre 520, la temperatura en grados Fahrenheit. Perfecto. Y a continuación vamos a calcular la potencia teórica. La potencia teórica se va a calcular multiplicando nuestro caudal, pero el caudal real que hemos calculado,
por nuestra densidad que calculamos y por el trabajo de compresión. Y finalmente, para calcular la potencia real, pues va a ser la potencia teórica entre la eficiencia, que para este problema, como hemos visto, pues nos dan una eficiencia del 85%, y este factor de corrección, L sub 0, que va a estar en función de, nuevamente, otro gráfico, que se va a calcular a partir de la razón de compresión promedio. Muy bien. Voy a ejemplificar con un dibujo todo esto de lo que he hablado. Muy bien. Entonces, vamos a tener nuestros compresores, o nuestras etapas de compresión, mejor dicho. Y entonces vamos a tener todas las conexiones respectivas. Y aquí vamos a tener nuestras condiciones de operación, que va a ser la presión, la temperatura, la presión de entrada o presión de succión, temperatura de succión, y vamos a tener nuestra presión de descarga final. Es a la que queremos llegar, y también una temperatura final. Muy bien, vamos a poner las flechas aquí para indicar el sentido del flujo. Muy bien. Entonces, ¿por qué hay razones de compresión enésimas? ¿Por qué esta expresión de aquí lo maneja así? Bueno, va a ser por este hecho, que cada vez que calculemos nosotros una presión, aquí, presión 1, presión 2, presión 3, va a haber un cambio de presión, y recordando que para el caso real va a haber un delta P. Entonces se tiene que recalcular para cada etapa la razón de compresión. Ya cuando veamos nuestro ejemplo va a quedar un poco más claro esto, pero es por este hecho que las razones de compresión se calculan para cada etapa, al igual que el cambio de temperatura se va a calcular para cada etapa, porque hay un delta T. Muy bien. Espero que con esto quede un poco más claro. Si no, pues si tienen dudas, háganmela llegar a la página de Facebook o al correo que indica la página. Muy bien. Entonces, estos solo son los pasos si nosotros hiciéramos a mano este problema. Pero pues la finalidad de este curso es crear un algoritmo que nos resuelva todo esto, que podamos calcular todo esto. Quiero que quienes ya tengan un poco de conocimiento sobre algoritmos o programación, pues intenten empezar a programarlo, o por lo menos envíen pseudocódigo o su diagrama de flujo de cómo resolverían esto. Muy bien. Para la siguiente sesión vamos a resolver un problema
de forma manual y vamos a generar nuestro algoritmo, pero todavía no lo vamos a programar en Python, solamente vamos a generar el algoritmo. Pero esta primera sesión pues era para esto, para hablarles un poco de qué es Python, para mencionarles cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar y las tablas, porque antes de iniciar cualquier algoritmo pues es demasiado importante analizar las ecuaciones. Muy bien, perdón. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. La próxima sesión se va a llevar a cabo el próximo jueves 18 de junio a la misma hora. Esperemos no tener ningún inconveniente y poder comenzar a las 15 horas, México. Muy bien, espero que hayan entendido, envíen mensaje y pues si quieren aprender Python, ya saben que contamos con el curso individual de Python con aplicaciones de ingeniería química. Si quieren, les podemos hacer llegar el temario a su correo. Proporcionenlos en el mensaje su correo. Y también pues tenemos un curso grupal. Si ustedes se ponen de acuerdo con sus compañeros o con otras personas para poder realizar el curso grupal y que el costo pues disminuya y les sea más accesible a cada uno de ustedes. Espero sigan bien. Y pues hasta aquí lo dejamos por hoy. Que tengan una excelente tarde.